Buen día, ¿cómo están? Yo soy el doctor Fernando Espinola, soy médico, especialista en clínica médica y neurología clínica. También hace unos años atrás fui como ustedes miembro de FELSOCEM. Me tocó ocupar el cargo de consejero científico de zona A hace como 10 años cuando era estudiante de medicina también. Por eso para mí es un orgullo estar acá con ustedes porque sé el valor que tiene el CCI para todos los estudiantes que somos parte de FELSOCEM y trabajamos en sociedades científicas, ¿verdad? Y agradezco a la comisión organizadora por la invitación. Es un honor para mí estar con usted y felicito a la sociedad de Uninorte por ponerse la camiseta y estar trabajando en este evento que generalmente nos ayuda mucho a nosotros los estudiantes, o sea, a los médicos que tenemos que estar en formación continua, a capacitarnos y a seguir en el camino de la ciencia, ¿verdad? A mí me pidieron que les hable. eh, Como creo que la temática del Congreso son las enfermedades metabólicas, ¿verdad? Yo le voy a hablar del accidente cerebrovascular y relacionado a los trastornos metabólicos, porque como sabemos es un factor de riesgo muy importante para padecer esta enfermedad que es muy frecuente, ¿verdad? Como sabemos, la ACV es la segunda causa de muerte según la Organización Mundial de Salud en todo el mundo, ¿verdad? Una patología muy frecuente y por sobre todo de mucho impacto porque sabemos que deja muchas secuelas a los pacientes que padecen, ¿verdad? Eh, Básicamente lo que yo le voy a estar hablando es de la última guía de la Asociación Americana de Stroke y la Asociación Médica de los Estados Unidos del 2018, de las guías y manejos de los pacientes con ACV isquémico agudo. Entonces, para empezar la charla, sabemos que por definición el ACV es un trastorno clínico patológico que afecta, ¿verdad?, al sistema nervioso central, porque sabemos una afección que afecta al encéfalo, ¿verdad?, que se produce como consecuencia del compromiso de los vasos que lo irrigan. Esta disfunción se debe a una alteración circulatoria por la oclusión de la arteria que está por la arteria encefálica determinando un compromiso funcional y vital del territorio afectado, ¿verdad? Entonces, una oclusión del vaso que afecta la vitalidad de esas neuronas que estaban irrigadas por esa arteria que está siendo afectada en el momento de padecer la ACV, ¿verdad? Esa es la definición. Y la fisiopatología clásica, sabemos que el grupo de neuronas que está más aledaña a la arteria afecta generalmente presenta el core del ACV, ¿verdad? Que es el núcleo del infarto, que este grupo de neuronas generalmente ya sufrió en el proceso de apoptosis, o sea, las neuronas ya no pueden recuperarse, ¿verdad? Eh, y como sabemos, ¿verdad? Las neuronas no se vuelven a regenerar, o sea, ya es una zona del tejido encefálico ya que está muerto y que deja de cumplir la función que estaba cumpliendo, ¿verdad? Pero lo interesante de la fisiopatología de la ACV es que alrededor de este núcleo de la ACV tenemos a la penumbra, que es una zona donde el tejido encefálico está todavía parcialmente vascularizada, ya sea por diversos mecanismos, ¿verdad? Generalmente es por la circulación colateral de vasos que están de forma aledaña o por una circulación residual que queda en esa zona, ¿verdad? Que es la zona de penumbra. Y es muy importante porque acá es donde nosotros los médicos podemos incidir y es el objetivo que nosotros tenemos llegar al tiempo para que nosotros podamos incidir en esta zona de penumbra que si manejamos de forma correcta la ACV todavía podemos salvar y salvar, como sabemos, de muchas de las capacidades a los pacientes que están padeciendo la ACV, ¿verdad? Entonces, este es el objetivo que nosotros los médicos tenemos para asegurar el éxito de nuestro tratamiento en el ACV, en la zona de penumbra. Entonces, acá yo le voy a hablar le voy a empezar a hablar eh, de las nuevas directrices de la última guía de ACV que tenemos para el manejo del ACV isquémico hiperagudo. Primeramente, la guía habla de las escalas de stroke, ¿verdad? Que es muy importante saber porque es una recomendación 1B, ¿verdad? Se recomienda el uso de una escala de clasificación de gravedad del accidente cerebrovascular, preferiblemente la escala de NIHSS, ¿verdad? Que es la famosa escala de NICE, ¿verdad? Que es la escala más recomendada
a la hora de tener un paciente con ACV, porque te indica la gravedad del paciente al momento de la evaluación del mismo, ¿verdad? Como sabemos, la escala de NIS tiene 11 puntos diferentes, ¿verdad? Que mide básicamente el nivel de conciencia, la mirada conjugada, el campo visual, la apariencia facial, la fuerza del miembro superior e inferior, la ataxia de los miembros, la exploración sensitiva, el lenguaje, la disartria, la extinción, y todo esto en total pueden sumar un puntaje máximo de 42, ¿verdad? Es importante esto porque a medida que uno va realizando la escala, ya puede saber si la ACV va a ser con una secuela leve, moderada o severa, si no se termina realizando ningún tipo de incidencia sobre ese paciente, ¿verdad? Si el paciente suma de 1 a 4 puntos, la escala le corresponde a un ACV leve, de 5 a 15 puntos a un ACV moderado, de 16 a 20 puntos de un ACV moderado a severo, y mayor a 21 puntos ya es un ACV severo, ¿verdad? Generalmente estos pacientes van a quedar con muchas secuelas si no realizamos algún tipo de tratamiento oportuno en ese paciente. El segundo punto que nos habla la guía americana es de las imágenes cerebrales, ¿verdad? El primer punto dice que todos los pacientes ingresados a un hospital con sospecha de ACV agudo deben recibir una evaluación por imágenes cerebrales al llegar al hospital, ¿verdad? Es mandatorio que un paciente que ingresa al hospital realizarle una tomografía cráneo de simple que proporcionará la información necesaria para tomar decisiones sobre el tratamiento agudo, ¿verdad? Esta es una recomendación 1B, porque ya de esa forma vamos a saber si el paciente tiene un ACV isquémico o hemorrágico, ¿verdad? Porque como sabemos, si el paciente está presentando un ACV isquémico, tenemos terapia que podemos realizar si el paciente ingresa dentro del periodo de ventana, por eso es muy importante las imágenes cerebrales, ¿verdad? El punto 2 habla de se deben establecer sistemas para que los estudios de imágenes cerebrales se puedan realizar de 20 minutos de la llegada al servicio de urgencias en al menos el 50% de los pacientes que puedan ser candidatos a la terapia de reperfusión, ¿verdad? O sea, es muy importante que el paciente, apenas el triage haya recibido un paciente con una focalidad neurológica, que el paciente a los 20 minutos ya cuente con una tomografía cráneo simple para que el periodo de ventana sea menor y que podamos salvar mayor tejido en el caso de que el paciente sea candidato a recibir algún tipo de tratamiento de reperfusión, ya sea por vía de RTPA o una trombectomía mecánica, ¿verdad? Y el tercer punto de las imágenes cerebrales hablan que para los pacientes que de otra manera cumplen los criterios de tratamiento de endacterectomía temprana, se recomienda realizar un estudio vascular intracraneal no invasivo durante la evaluación de la imagen, pero no debe retrasar la RTPA si está indicada. Le explico este tema. También con la escala de NIS nosotros podemos evaluar si el paciente está con una oclusión de un gran vaso, ¿verdad? Generalmente los pacientes de moderado a severo ya tienen una probable afectación de un tronco cerebral de gran calibre, ¿verdad? Entonces en este caso lo que está indicado hacer, además de una tomografía simple, es realizar un estudio de una tomografía con contraste, más angiografía, porque si el paciente tiene una oclusión de un gran vaso, la recomendación en este caso es una trombectomía mecánica, y debemos tener un estudio angiográfico para saber a qué nivel está ocluida la irrigación cerebral y que podamos hacer el estudio de la trombectomía, ¿verdad? Y también esto tiene una recomendación 1A. El segundo punto es el tema nuevo que acaba de ingresar en esta última guía. Además, también habla de otros test diagnósticos en las guías, ¿verdad? Primero, que solo la evaluación de la glicemia debe preceder al inicio de la alteplasia endovenosa en todos los pacientes. O sea, ninguna otra indicación a que el paciente no deba recibir la terapia de reperfusión, ningún otro medio diagnóstico, ¿verdad? Lo único que tiene que tener el paciente es signos vitales, la glicemia capilar, y directamente si tiene contraindicación con la tomografía ya entra el paciente por una terapia de RTPA. Esto tiene una indicación 1B. La evaluación basal del electrocardiograma se recomienda en pacientes que presentan accidente isquémico
accidente cerebrovascular isquémico, pero no debe retrasar el inicio de la RTPA. Como les dije, un electro no puede retrasar el inicio de la RTPA, es directo una glicemia capilar y ya tiene que entrar a trombolisis, ¿verdad? Esto también tiene una indicación 1B. Después que la evaluación inicial de la troponina se recomienda en pacientes que presentan una focalidad neurológica, pero no debe retrasar también lo mismo, ¿verdad? La troponina no puede retrasar. Y por último, la radiografía de tórax. Ningún estudio diagnóstico puede retrasar el inicio de la terapia de reperfusión. Lo único que debemos tener es una glicemia capilar si el paciente está con condiciones clínicas, imagenológicas y una glicemia capilar ya dentro del rango, el paciente debe recibir el tratamiento de forma inmediata. El siguiente punto que habla la guía americana es del ABC, ¿verdad? El Airway, Breathing y Oxygenation, ¿verdad? Primero habla que el soporte de la vía aérea y la asistencia respiratoria se recomiendan para el tratamiento de los pacientes que tienen una disminución de la conciencia o que tienen una disfunción vulvar que causa el compromiso de las vías respiratorias, ¿verdad? Acá lo que dice es que solo los pacientes que están en un estado muy avanzado, o sea, que están comatosos, deberían se recomienda que tenga un soporte vía aérea, o sea, una intubación traqueal. Eso tiene también una recomendación 1C, ¿verdad? Y que se debe proporcionar oxígeno suplementario solo si la saturación es menor que 94%, también tiene una declaración 1C. El paciente, esto es un error muy frecuente que se comete en los servicios de urgencia de los hospitales, ¿verdad? Todos los pacientes con ACV se cree que tienen que tener oxígeno suplementario, ¿verdad? Eso está mal. Solo si la saturación, si por el oxímetro de pulso encontramos una saturación menor a 94, el paciente debe recibir oxígeno suplementario. No hace falta que el paciente esté hiperventilado. Con respecto a la recomendación de la presión arterial, el primer punto es que el tratamiento precoz de la hipertensión está indicado solo cuando se requieren las condiciones comórbidas. Bajar la presión arterial inicialmente en el 15% es probablemente seguro. Es una indicación también 1C. Y en pacientes con una PreA mayor a 120 milímetros de mercurio que no requieren RTPA o tratamiento endovascular y no tienen una enfermedad comórbida que requiera tratamiento antihipertensivo agudo, iniciar recién el tratamiento de hipertensión dentro de las primeras 48 a 72 horas no es efectivo para prevenir la muerte o la dependencia. O sea, pacientes que no son candidatos a recibir un tratamiento de reperfusión, no hace falta bajar la presión de forma aguda, ¿verdad? Solo si es mayor a 220, 120 se baja, si no, no hace falta. Conviene que el paciente esté un poco hipertenso, porque como sabemos, a medida que esté hipertenso, va a estar teniendo una hiperperfusión a nivel cerebral, que en este caso nosotros buscamos, ¿verdad? Siguiendo con respecto a las indicaciones de la presión arterial, el punto 1 dice, iniciar o reiniciar la terapia antihipertensiva durante la hospitalización en pacientes mayores a 140-90 que son neurológicamente estables es seguro y razonable para mejorar el control de la PA a largo plazo, a menos que esté contraindicado. Ya una vez después que el paciente ya esté en su periodo subagudo de la enfermedad, se debe iniciar los antihipertensivos, pero recién cuando tenga una presión mayor a 140-90 milímetros de mercurio. Esto tiene una indicación 2B. Y los pacientes con una PA elevada y que son elegibles al tratamiento de RTPA, se debe tener una PA menor a 185 o 110. Entonces hay dos valores lo que tenemos que manejar. En pacientes que no van a recibir RTPA, se puede sostener la presión hasta 220 a 110, y en pacientes que van a recibir el tratamiento de reperfusión tenemos que bajarlo un poco más y ya se debe corregir si tiene mayor a 185 o 110. Esto tiene un nivel, ambos valores tienen un nivel de evidencia 1B. Con respecto a la temperatura del paciente, las fuentes de hipertermia, temperatura mayor a 38, deben identificarse y tratarse, y los medicamentos antipiréticos deben administrarse a una temperatura más baja en pacientes hipertérmicos con accidente cerebrovascular. O sea, lo que tenemos que hacer es, sí o sí, si un paciente tiene una focalidad neurológica y tiene la temperatura mayor a 38, tenemos que hacerle una medida antitérmica, ¿verdad? Un paracetamol o una dipirona, porque el paciente no puede iniciar una RTPA si tiene una hipertermia. Y por último, con respecto al RTPA, ¿verdad? Primero, que se recomienda la alteplasa intravenosa para pacientes seleccionados
que pueden tratarse dentro de las 3 horas posteriores al inicio de los síntomas del accidente cerebrovascular isquémico, o bien conocido por última vez en su estado basal. Tiene una indicación 1A, al máximo nivel de evidencia científica. O sea, todo paciente con una focalidad neurológica, con una neuroimagen negativa para un proceso hemorrágico que entra al hospital en un periodo de ventana dentro de 3 horas, es mandatorio y criminal que no le hagamos un tratamiento de reperfusión, ¿verdad? Si tenemos el fármaco. Es una indicación absoluta, inclusive podemos tener problema médico legal, por más de que muchas veces nosotros no tengamos el consentimiento de los familiares, tenemos que realizar el tratamiento porque es lo que la guía está dicha, ¿verdad? Y uno, si tiene algún tipo de problema médico legal, tranquilamente se puede defender porque es la indicación que uno tenía, ¿verdad? Es lo mismo que en una neumonía se necesita un antibiótico, es el RTPA en un tratamiento para una ACV, ¿verdad? Es mandatorio realizar el tratamiento. Y el segundo punto es la tenecteplasa, ¿verdad? Que es el fármaco opcional al alteplasa, que también tiene un nivel de evidencia 2B, ¿verdad? La tenecteplasa administrada con un bolo intravenoso único no ha demostrado ser superior o inferior al alteplasa, pero podría considerarse como una alternativa al alteplasa en pacientes con deterioro neurológico menor y sin oclusión intracraneal mayor. O sea, si no tenemos la alteplasa, ya hay varios estudios que se están realizando en centros de Europa y de Estados Unidos, donde se realizan la tenecteplasa, porque es inclusive mucho más fácil, porque a diferencia del RTPA directo, solo se hace la medicación en bolo, no hace falta hacer una infusión continua para 1 hora como es la alteplasa. Con respecto a la glucosa en sangre, el primer punto habla de es razonable tratar la hiperglicemia para lograr niveles de glucosa en sangre en un rango de 140 a 180 y controlar de cerca la prevenir la hipoglicemia. Ya sea la hiperglicemia o la hipoglicemia, empeora el pronóstico de los pacientes. Entonces, el rango de seguridad para mantener durante todo la ACV hiperagudo es de 140 a 180. O si tenemos una hipoglicemia, tenemos que corregir con un suero glucosado, o si tenemos una hiperglicemia con una insulina, ¿verdad? Pero en ese rango es que tenemos que mantener para que las neuronas reciban el aporte energético de forma adecuada con el gasto de la glucosa, ¿verdad? Y en el punto de habla de la hipoglicemia, como ya les hablé. Después habla la guía con respecto al tratamiento antiplaquetario, ¿verdad? La administración de aspirina se recomienda en pacientes con accidente cerebral isquémico dentro de las primeras 24 a 48 horas al inicio. Para aquellos tratados con RTPA, recién la administración se hace generalmente más tarde de las 24 horas. Entonces, paciente que le hicimos RTPA, le iniciamos su aspirina después de las 24 horas, y en pacientes que no se le hizo el tratamiento de reperfusión, se hace ya en las primeras 24 horas, se tiene que iniciar el tratamiento antiplaquetario, ¿verdad? Ya sea con aspirina o clopidogrel, ¿verdad? Pero la mayoría de los estudios de ACV se ven con aspirina. Y en pacientes que presentan un ACV menor, sí, esto es uno de los temas nuevos que es muy interesante, ¿verdad? Hay algunas indicaciones donde el paciente tiene que tener una indicación de doble antiagregación de forma mandatoria, porque como sabemos, un paciente que tuvo un stroke menor, que por concepto es un ACV que tiene la escala NIS menor a 5 puntos, o un paciente que tuvo un accidente isquémico transitorio, debe recibir una doble antiagregación por 3 semanas. Eso tiene un nivel de evidencia 2B, pero nosotros vemos que funciona muchísimo, porque sabemos que todo paciente con un stroke menor, un AIT, tiene altas chances de tener un ACV en la semana. Entonces nosotros tenemos que hacer una doble antiagregación para que el paciente baje considerablemente ese riesgo aumentado que tiene de padecer el ACV de forma definitiva, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante saber porque es nuevo, como ven en la guía, ¿verdad? Entonces, doble antiagregación en 2 casos por 3 semanas. Pacientes con AIT y pacientes con stroke menor. Y por último, los anticoagulantes, ¿verdad? Ya sabemos que la indicación de anticoagulantes también se inicia después de las 48 horas y en pacientes que tienen indicación precisa, ¿verdad? O sea, pacientes generalmente fibrilados o que tienen algún tipo de cardiopatía ya avanzada. Otra indicación no hay con respecto a la anticoagulación. Con respecto a las estatinas, que esto es muy importante porque es el tema
el tema de lo que estamos hablando acá, los trastornos metabólicos relacionados a la ACV, ¿verdad? Como sabemos, la estatina es el tratamiento para las dislipidemias, ¿verdad? El tratamiento con estatinas de alta intensidad debe iniciarse o continuarse como tratamiento de primera línea en mujeres y hombres menos de 75 años de edad que tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica a menos que esté contraindicado. O sea, todo paciente con enfermedad aterosclerótica tiene indicación 1A de recibir una estatina, ¿verdad? Ya sea atorvastatina, rosuvastatina o otro tipo de estatina. Segundo, cuando la terapia con estatinas de alta intensidad está contraindicada o cuando existen características que predisponen a los efectos adversos, se debe usar estatinas de intensidad moderada como segunda opción. O sea, cuando tengamos contraindicado por algún motivo las estatinas de alta intensidad, se debe realizar las de baja intensidad, pero no hay contraindicación. O sea, es mandatorio indicar estatinas porque sabemos que los efectos que produce, ¿verdad? Y con respecto a la profilaxis, la trombosis venosa profunda, ¿verdad? En pacientes que están inmóviles por ACV, sin contraindicaciones, se recomienda las medidas de compresión neumática intermitente, ¿verdad? Además de una rutina para reducir el riesgo de trombosis venosa profunda, tiene una indicación 1B. Y segundo, si no realizamos las medidas de compresión neumática, ¿verdad? Se debe realizar la heparina subcutánea a dosis profiláctica. Esto tiene una indicación 2B, 2A, perdón, la última guía de stroke de la Asociación Americana de Stroke, ¿verdad? Y por último, la guía habla de los agentes neuroprotectores, ¿verdad? Que es muy utilizado generalmente en los servicios de salud, que es la famosa citicolina, ¿verdad? Y tiene una indicación 2A. Dice que ningún tratamiento farmacológico o no farmacológico con acciones neuroprotectoras ha demostrado eficacia para mejorar los resultados después de un accidente cerebrovascular isquémico y por lo tanto no se recomiendan estos agentes neuroprotectores, una indicación 2A. Acá en las próximas diapositivas lo que yo les presento solamente un resumen de todas las indicaciones clase 1 y las de clase 3 la última guía. Quiero hacer, como sabemos, es muy importante que un médico en general maneje maneje la ACV porque en cualquier especialidad que les toque realizar después de su periodo de facultad van a toparse con un paciente con ACV. Es importante que tengamos conocimientos básicos para que podamos manejar de mejor manera a estos pacientes y para que nuestros pacientes tengan un pronóstico de vida mejor y como sabemos que le causamos menor discapacidad, ¿verdad? Por mi parte eso es todo y muchas gracias. Estoy atento a las preguntas que ustedes puedan tener.